Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Guión, el programa decano de la información cofrade de la Semana Santa de Málaga en 101. Hoy vamos a hablar con un personaje muy querido en Málaga en general, pero para los que estamos en esta mesa de forma particular. Yo más porque tengo más años que vosotros. Por Bueno, si acaso. Yo tengo más años que vosotros, sí, que lo tú tienes conozco de más antes. años. Bueno, tú lo conocerás de antes, pero yo quiero mucho a Pepe. Luego ya diremos cómo va esto, pero de Casi, momento, casi del barrio. a ver, esto es como es. Raquel Espejo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a Empezar con empezar, educación, pero- que la educación aquí no se ha perdido nunca. Una cosa es la broma y otra es la educación, que no se pierde jamás. ¿Bien todo? Bien. Vamos al lío. Vamos al lío, Que sí. yo me ha dado un libro y ya estoy loca. Fran Morales de la Mora, muy ¿Qué buenas. tal? Buenas noches. Me han preguntado hoy, y yo te lo pregunto a ti. ¿Los ejercicios lo eliges tú y Mónica su mujer? Los No, niños... Este es Pre-Navidad. Premujer. O sea que este lo elegí yo. Vaya. Lo elegiste tú. Ajá. Los niños no opinan, ¿no? Todavía. No, todavía Vale, no. vale. El gusto es mío, no le he que echar las culpas a nadie. No le eches la culpa a los niños todavía, No, que no han todavía no. crecido. Tony Vertedor, muy buenas noches. Buenas noches. Yo no vengo hoy con Rebecón y lo estoy lamentando. Tengo frío, tengo fresquete. Qué friolero es este niño, ¿no? Sí. ¿Qué va a dejar para la vejez? Pepe, dile a esta gente a hablar más de moda que de Semana Santa. Y ahora hablamos, ya en serio, comenzamos. Pepe Jiménez, buenas noches, amigo. Buenas noches. ¿Qué tal Rafael. todo? Pues muy bien, muchas gracias. Muy agradecido por la invitación que habéis hecho para que esté aquí en este queridísimo programa. Breve historia de la Semana Santa de Málaga. Un libro que escribiste... La primera edición se publicó en el año 2000, la editorial Sarriá, y bueno, pues se vendió rápidamente y se hizo una segunda edición, y luego posteriormente pues ya la editorial cerró en el transcurso de unos años, y este libro, bueno, pues ha quedado, creo que como uno de los clásicos de la bibliografía cofrade de Málaga. Y la verdad es que ahora que ha transcurrido pues 19 años desde que se hizo la primera edición, Editorial Argubal, que tú sabes que llevo unos años trabajando con ellos, pues me llamaron con la idea de hacer una reedición de esta obra, actualizándola, como se decía antiguamente, corregida, aumentada, ¿no? Es cierto. Y además, bueno, aumentada en el sentido de que hemos añadido, como decíamos antes de entrar en antena, un último capítulo, se llama Epílogo, las dos primeras décadas del siglo XXI. Hemos llegado hasta el verano de 2019, hasta que el episcopado malagueño pues, ha dictado las nuevas normas que con ello se cierra el libro. Un libro además que es fiel reflejo de la realidad cofrade de los momentos en que se estudia, porque han habido otros libros con una tendencia muy obvia, ¿no? El famoso libro de que era la misita noche de todos los cofrades de la época de Jordén y Subirón y tal, que tenía las tendencias que tenía evidentemente. Pepe se aleja de todo tipo de tendencia y cuenta la realidad, la cruda y la no cruda de esos momentos. ¿Dónde te llevas más sorpresa cuando empiezas a investigar? Porque es una investigación exhaustiva. Sí, hay que tener en cuenta que hacer un análisis extenso de un periodo grande de la historia y hacerlo de una forma breve es muy complicado. Tienes que tener una capacidad de síntesis tremenda. Con una anécdota te cuento que cuando Andrés Sarriá me propuso hacer la primera edición, una breve historia de Málaga. Estuve varios meses encerrado y no sé si fueron 400 o 500 folios lo que le puse en la mesa. Y me dijo, esto se tiene que dar en 150. Yo me levanté y dije, no se publica el libro. Me llamó, tuvimos una serie de conversaciones tal y cual, hasta que al final, cortando por aquí, salió el libro como salió, y la verdad es que luego le tuve que dar la ¿Con razón. 150 páginas? Claro, de texto mío escrito. Le tuve que dar la razón porque es que es otro concepto de libro. Yo, por ejemplo, el libro que yo publiqué el año pasado, La destrucción y reconstrucción de la Semana Santa, pues ahí te explayas, ahí das datos, señales, tal, aquí no. Aquí, por ejemplo, tú dices, por decirte algo, que en los años 30, en 1935, hubo un intento de fundar dos cofradías, que se llamaba tal, y que querían hacer esto. En el otro te explayas, aquí no. Aquí, o sea, que la capacidad de síntesis es muy importante. Tú decías de sorpresa, pues muchísima, porque te das cuenta que cada vez sabe uno menos, ¿no? Al cabo de llevar tantos años estudiando, investigando, pues siempre lees, relees, buscas notas, y yo de verdad, yo aprendo todos los días de mis compañeros porque me leo todo lo que escriben y la saeta, subrayo, escribo, apunto. Pero a ver, habrá algo, si hay muchas cosas, algo que te llamó poderosamente la atención y Bueno, que desconocías y que no te creías que te ibas a encontrar. Por ejemplo, lo que te acabo de decir, en el año 1935, después de la quema de conventos, hay la destrucción prácticamente total del patrimonio de la Semana Santa de Málaga. Y hay un intento por una comisión de reflotar, digamos, la Semana Santa, la Comisión Pro Semana Santa. Se consiguen que las procesiones salgan otra vez en el año 1935, ya sabemos, ayuda gubernamental, cuando viene el bienio radical cedista, de centro derecha, la República y demás, pero los cofrades, ¿qué pensaban? Eso no lo sabíamos.
Entonces tuve la fortuna de localizar dos documentos que eran precisamente unas constituciones de dos hermandades que no llegaron a fructificar. Una de ellas se llamaba Nuestro Padre Jesús del Silencio y la otra se llamaba Nuestro Padre Jesús Camino del Calvario. Lo que pasa es que le tuvieron que cambiar el nombre porque hubo una polémica con la de los pasos en el Calvario y le pusieron como nombre final, como título, Nuestro Padre Jesús Camino del Gólgota. ¿Cuál fue la gran sorpresa? Que cuando yo me leo aquello, leo entre líneas y digo, hombre, es que estas personas lo que están tratando es de dar una visión distinta de la Semana Santa y de alguna manera dar una respuesta a aquellos que cuando quemaron la iglesia, los conventos y sobre todo los problemas de las cofradías dijeron, es que las cofradías son folclore, son tal, no tienen religiosidad, tal. Ellos eran todo lo contrario. Eran unas personas que trataban de salir desde dentro, de que todos fueran hermanos. Y decían hasta los portadores de los tronos que ese es el mayor honor que tienen. Todos tienen que ser hermanos, no puede haber privilegio en los cargos, todos se sortearán, habrá silencio absoluto. Y yo me di, en el año 35. En el año 35, y todo yo me di cuenta, digo, hombre, es que estas personas trataban de cambiar la dinámica de la Semana Santa. Luego cuando sigue analizando te das cuenta de que no ha sido el único intento, que en el año 53 descubro que hay otra cofradía que se pretende hacer, en este caso en la iglesia de la Divina Pastora de Santa Teresa, Nuestro Padre Jesús de las Lágrimas, Santísimo Cristo de las Lágrimas, con el busto, querían ponerle un cuerpo, que está ahí tal, y tenían los mismos principios. Salir desde dentro cuando la campanada de las 12 de la noche del miércoles santo, tal, y era lo mismo. Te das cuenta de que con un espacio temporal de 18 años ha vuelto lo mismo, pero es que luego sigues y te das cuenta que en la transición fructifica, cuando vienen las nuevas que realmente hacen lo mismo. Luego entonces te das cuenta, esos hilos temporales están ahí recogidos. Esa puede ser una sorpresa del libro. Totalmente. Esto es un buen regalo para Navidad, lo digo ya, sobre todo para los cofrades. ¿Cuándo lo tenemos a la venta? ¿Cuándo lo vais a presentar? Mira, el libro yo creo que ya la editorial lo estará ya distribuyendo, porque vamos, esto está, como se suele decir, calentito, recién salido. La presentación la vamos a hacer el día 11, el miércoles de la semana que viene, a las 7:30. Es decir, que pueden perfectamente, el que la persona quiera y luego llegar a casa para ver guión, o sea, no tienen problema. Entonces, a las 7:30 en el ámbito cultural del Corte Inglés. Y la presentación, bueno, pues yo buscaba una persona que de alguna manera representase a toda la Semana Santa. Yo sé que Pablo Atencia pues no suele hacer, ¿verdad? Porque estaría todo el día pero bueno, hablé con él y no me puso más que facilidades y lo comprendió. Le dije, mira, yo busco a alguien que represente a todo y tú eres en este caso la persona que creo que era la indicada para presentar el libro. Y lo aceptó, por supuesto, y allí estará él y estaré yo también, si Dios quiere. Pues nada, el miércoles día 11 a las 7:30 de la tarde en el ámbito cultural del Corte Inglés. Sí. Presentación, compran el libro y a ver guión. Lo ha dicho él. Sí, lo he dicho yo, por supuesto, para que da tiempo a verlo perfectamente. Mora. Al estudiar tanto espacio de tiempo, me imagino que se quedará con algún espacio en concreto. ¿Qué espacio es el que más le entusiasma dentro de toda la historia de la Semana Santa? Yo, por deformidad profesional e investigadora, mis siglos son el 19 y el 20, tirando más hacia el 19. Yo soy más decimonónico en muchas cosas de mi vida, ¿no? Yo me hubiera gustado vivir en la Málaga industrial, esa Málaga de mitad del 19, haberla conocido. Y en ese sentido también es una época que no está lo suficientemente puesta en valor en cuanto a lo que significó la Semana Santa. Todos hablamos del centenario de la agrupación, que la agrupación cambió la dinámica, y es cierto. Pero a mitad del siglo XIX hubo unos acontecimientos en Málaga que son lo suficientemente relevantes como para decir que hubo un pico, digamos así, en la evolución de la Semana Santa. Eso sucedió paralelamente a que en el gobierno en España, en la nación, bueno, pues llegó el reinado de Isabel II y dentro de ello coincidió con dos cosas. Uno, un periodo moderado del año 52 al 68 y otro 54 al 68 y otra situación fue la firma del concordato con la Santa Sede. Entonces esos dos, uno un punto y el otro una época, pues hicieron posible que se fomentase el procesionismo, valga la expresión, en Málaga. Y ahí, bueno, pues notamos que hay una serie de características que ya preludiaban lo que iba a pasar en el siglo XX, como es, por ejemplo, la presencia de formaciones militares, como decía, una serie de elementos que tú luego te das cuenta, si lo analizas todo globalmente, que se van perpetuando en la memoria colectiva y que florecen luego en el siglo XX, porque nosotros, desde luego, yo no tengo duda de que somos herederos directos de los años 20, como tales, pero desde luego las raíces las tenemos. Yo cuando dice la Semana de Málaga tiene 5 siglos de historia, para usted. Es cierto que se fundaron cofradías hace 5 siglos, pero la Semana Santa, tal como nosotros la concebimos, no tiene nada que ver con la que había en esa época. Porque si tú te paras a pensar, te paras un momento y lees entre líneas, te darás cuenta, por ejemplo, que si tú lees las Constituciones de la Sangre, de 1504, 1507, te dice que tenían que visitar los conventos,
el convento de la Victoria, de ahí para... Entonces tú dices, bueno, vamos a ver, vamos a distribuirnos. La Merced, hasta la Victoria nada más que había campo, había huertas. Luego entonces la procesión iba por las huertas, por el campo. Luego volvían, entraban por la puerta de Granada a visitar. Sí, esa serie de elementos te das cuenta que no tiene nada que ver con lo de ahora. Los tronos, tamaño, era un tablero muchas veces y la imagen, sí. Efectivamente. Es decir, que como la concebimos nosotros ahora, el fenómeno como tal procesionista, sí, pero no con las características de hoy, evidentemente. Hay que decir que este libro es el libro para el gran público, cofrade. Que nadie se piense que por ser historia va a ser una cosa aburrida. Se lee muy fácil, muy de corrido, y creo que es para el gran público, cofrade. Ahora bien, este nuevo libro incluye estos últimos 20 años de que no sé si a lo mejor Pepe ha tenido que hacer más que un relato histórico, un relato periodístico. Efectivamente, hemos hecho una especie de crónica, porque los historiadores, escribimos con una perspectiva temporal amplia. Entonces yo en estos años sí es verdad que tú notas lo que está pasando. Y ahí está, perdona. No, y le preguntaba que en qué ha cambiado, en 20 años, ha cambiado la Semana Santa muchísimo, pero ¿en qué aspecto? Pues mucho. Por ejemplo, las redes sociales han significado una revolución en lo que es la transmisión, ¿verdad?, de noticias, tal, pero hay otros elementos que se estaban preludiando hace unos años. Uno de ellos es, por ejemplo, el conocimiento que se está teniendo ahora de algunos elementos que antes no se tenía, el simbolismo. Hoy en día, cuando se coloca a lo mejor un tipo de flor determinada, tienes que saber por qué se coloca esa flor y qué simboliza. Y aprovecho para decir que se va a publicar también, se ha publicado ya en Arguval un libro fantástico, Botánica Cofrade, de Enrique Salvo y de Miguel Ángel Vargas, que se presenta el 13 en la agrupación. Yo le he escrito el prólogo y que bueno, quieren que esté allí con ellos para presentarle el libro, y lo haremos. Y otro elemento muy importante es la evolución de la música cofrade. Eso ha marcado un antes y un después. Porque es que la evolución de la música cofrade no solo se ha demostrado en que determinadas marchas se tocan, valga la expresión, en determinados sitios porque es una curva y tal, sino también porque nos está cambiando el ritmo de los tronos. Anteriormente los tronos todos eran paso izquierda, paso derecha, adelante, atrás, tal. Hoy en día estamos viendo esa evolución, que la música es la que manda en lo que es la evolución del paso que se le da a los tronos. Esos son elementos importantes, y también los cambios que está habiendo en algunas cofradías de sus imágenes, sobre todo secundarias. El hecho de que ya se le esté dando una importancia a los grupos escultóricos secundarios, unas hermandades como por ejemplo Humildad, ¿no?, y tal, pues eso demuestra, bueno, pues que se tiende a que la imagen no solamente sea devocional, sino también sea de calidad. Porque muchas veces los cofrades se pegan mucho golpe de pecho cuando tú afirmas esta imagen, su calidad es tal, y no saben distinguir entre lo que es la imagen como objeto de arte y la imagen como devoción, y hay que saber diferenciarlo. Sí, dice que yo sí, pero muy bonita. Y usted, yo no estoy diciendo sí, no, efectivamente. Diciendo que artísticamente vale lo que vale. Bueno, puede haber imágenes, estamos hablando, por ejemplo, hay que decirlo, de Jesús cautivo, que desde el punto de vista iconográfico, algunos expertos, yo no soy experto en arte, ya quisiera yo, es uno de mis débitos, que pues bueno, dice que adolecen en algunas partes, pero ahora que te digan a ti algo del cautivo. Y por ejemplo a mí, pues yo soy un gran devoto del cautivo. Además, hay una cosa, y es el grado, dice, en cuanto a cambiar la pregunta de Johnny Vencedor en estos 20 años, pero si nos vamos 20 años, 30 años, casi 40 años más atrás todavía, sí, yo lo conocía. El grado de conocimiento, el grado de preparación, el grado de saber lo que estás haciendo y qué estás poniendo en la calle, es brutal. Totalmente. En la comparativa del 60, 70... 80 y 90. Sí, inclusive. Efectivamente, pues ha habido, bueno, sobre todo, bueno, hemos procurado dar a conocer, en mi caso modestamente, algo de lo que hemos sido en nuestra historia. Hablaba hace unos días con otros compañeros vuestros y le decía que en Málaga es que hemos tenido dos hándicaps muy grandes en comparación con otros lugares de España. Y es uno, las pérdidas tan brutales que se ha tenido en esta ciudad, no solo de patrimonio, digamos, inmuebles, sino también documental, que olvidamos que el patrimonio documental fue destruido prácticamente. Eso nos ha impedido pues tener un conocimiento de primera mano. Hemos tenido que ir, bueno, pues leyendo en otro tipo de documentación que hacían alusión a, y segundo, el que la Universidad de Málaga no estuviese, digamos, en pie hasta los años 70. Eso ha impedido de que hubiera unas generaciones, como por ejemplo en otras ciudades, de personas, historiadores, o que se formaban, que tuviesen los recursos metodológicos para poder acceder a escribir, ¿no? Claro, y después también, hay que decirlo así, los problemas que hemos tenido, aquellos que nos atrevimos a decir que esto, en la Semana Santa, que las cofradías era objeto de un estudio serio y riguroso,
Nos tildaban de poco menos que de medio locos. Esos son pseudotemas, eso no sirven, y tal. Y ahí hemos estado, pues cuando tú ibas por ejemplo a Sevilla, por decirlo así, fundamentalmente, y allí veías libros cofrades de historia y tal, y veías personajes como Pepe Sánchez Herrero, como Manuel Ortiz, gente, profesores universitarios lanzados, y decías que ¿por qué no pasa aquí lo mismo? Bueno, es que no había esa tradición. Hoy en día, afortunadamente, bueno, hemos hablado anteriormente con el siguiente invitado, que su profesora, Marion Reder, que es una mujer que se ha preocupado en la universidad, tal, tesis doctorales se han dirigido, están en un par de tribunales ya de tesis doctorales de temas de cofradía, y compañeros, muchísimos también, bueno, muchísimos, un grupo de compañeros que están trabajando, y las propias cofradías que se han dado cuenta de la importancia de su historia. A mí, Rafael, una de las cosas que me sorprendió cuando en los años 90, con Juan Antonio Sánchez López, publicamos el libro de Zamarrilla, la monografía de Zamarrilla, fue que mi cofradía, esa es mi única cofradía a la que pertenezco, Zamarrilla, bueno, pues tenía todo su archivo, todo, desde el año 1938 hasta la acta fundacional. Yo me llevé una sorpresa mayúscula, porque digo, esto no es normal. Pues tú sabes que, claro, tú lo sabes tú que trabajas en archivos, los archivos generalmente estaban en casa de los secretarios, y estaban porque es que no había lugar material donde guardarlos, ¿no? En fin, toda esa serie de elementos, bueno, pues te están haciendo ver que la Semana Santa tienes que dar un conocimiento. Yo lo puedo modestamente aportar con otro compañero en la historia, pero hay otras facetas, está Juan Antonio Sánchez López en arte, tal, que han abierto un camino realmente importantísimo, y como tú muy bien decías, hace unos años eso era impensable. No, y además, y un antes y después, tú lo has nombrado, un antes y después de la instalación de la universidad en Málaga, claro. Lo que está saliendo a partir de que nace la universidad en Málaga, lo que a partir de ahí nace de profesorado, de gente preparada, de gente después incorporada a las cofradías, de gente que desde ese grado de conocimiento han puesto las cosas, los puntos sobre las IES, en muchos desbarajustes que había, ¿eh? Efectivamente, tú te ponías a leer, bueno, el libro de Andrés de Subirón, pues es un libro de cabecera, lo que pasa es que, claro... Un alegato político. Bueno, ellos tenía sobre todo, yo me voy a la base documental, no a la base primera, al prólogo, sino lo que es la base documental. Él demostró que las cofradías estaban ahí en los actos notariales desde el siglo XVI hasta la actualidad. Y él demostró que solamente con transcribir, porque él era un documentalista sobre todo, ¿no? Él transcribe documentos. Pero claro, tú te pones a leer documentos y te das cuenta de que esta cofradía está, de que te estaba ya diciendo todo lo que era la política funeraria, la política sanitaria que se seguía en la ciudad. O sea, te dejaba unas claves que estaban ahí, estaban esperando que alguien dijera, vamos a ello. Pasa que también hay que decirlo, Rafael, hay que dedicar mucho tiempo a esto. Hay que tener una pasión, porque esto es una pasión, la que se tiene con esto, lo mismo que otras personas lo tienen en otro, esto no tiene más mérito que ese, y sobre todo tener mucha constancia. A mí me decían, tú, digo, no, yo lo único que soy es constante, yo todos los días, mis 5 o 6 horas mínimas, dedico a estudiar y a escribir. O sea que si sigues dedicando 5 o 6 horas mínimas, entonces del último capítulo te sale otro libro. Del último, bueno, pero es que ten en cuenta, porque Raquel, si de este te salieron la breve historia, la historia que hemos visto en 3, del último también te sale. Tenemos otros proyectos ya en marcha, pero ten en cuenta que, como le decía a tu compañero anteriormente, pues la cercanía temporal a los historiadores nos horroriza, no nos gusta, porque esos son más crónicas, ¿no? Y tú sabes que yo soy cronista de la agrupación, he tenido que hacer crónica, y tú cuentas, narras lo que haces. Pero el historiador tiene que hacer otro tipo de análisis. Lo que pasa es que en este tipo de libros, pues evidentemente se puede hacer un análisis, pero cuando llegas ya a la época actual, pues informas para que el que dentro de 50 años pueda leer este libro y decir qué pasaba en esta época. Y ahora él, con lo que esté pasando entonces, puede hacer un análisis temporal, lo mismo que te he hecho anteriormente con el cambio que hubo en la dinámica de la cofradía. ¿Y entonces qué estás escribiendo? Pues mira, yo tengo un proyecto ahí que está un poco, porque hemos cumplido 25 años este año 2019, del primer artículo que yo publiqué en Diario Sur. Y he hecho una recopilación de 50 de ellos y estamos pensando si se va a editar en ello estamos. Bueno. Yo creo que es interesante porque es muy multidisciplinar. 2 minutos. Hay otra parte muy interesante, yo creo que prácticamente en la que se ha centrado mucho de la investigación, que es la quema de convento del 31. ¿Nos queda todavía más cosas por descubrir de esa quema de convento? Yo no lo sé. Yo te puedo decir que en el libro que yo publiqué en el 2006, La quema de convento, yo volqué todo, y cuando digo todo, digo todo. Y lo digo con la intención. Digo todo lo que yo había localizado.
Ahí no se quedó nada fuera. Así que, si aparece otro documento es porque yo no lo he visto. Porque como historiador, mal negocio hubiéramos hecho si tú te escondes o guardas alguna, porque tú lo que tú puedas pensar de tal lo tienes que dejar aparte, tienes que ser honesto y serio y volcarlo todo. Y ahí salió un libro de varios centenares de páginas en los que, bueno... Me lo leí. Sí, y sobre todo habrás visto que demostraba la pérdida tan tremenda que hubo en Málaga. Una pérdida que, bueno, que se había dicho, bueno, en Málaga sí, sucesos semejantes a los... Esa era la frase, sucesos semejantes a los acaecidos en Madrid el día 10 sucedieron en Málaga. Cuando tú te pones a analizar y ves que en Málaga 41 edificios, 2 de ellos civiles, que fueron la Unión Mercantil, la sede del Periódico Conservador y los almacenes Kreisel, fueron destruidos, y 39 edificios religiosos, asaltados, quemados, desvalijados, y todo destruido prácticamente, te das cuenta de que sucesos semejantes, nada. Ahora había que meterse ahí, estar 6 años, que yo tardé 6 años en hacer ese libro, y sobre todo, bueno, hacer muchísimos viajes a Sevilla, creo que ya me conocían más que en Málaga, todos los veranos, el verano entero yendo a Sevilla hasta que pude localizar lo que buscaba. Que ¿Un veranito en Sevilla? En Sevilla me iba a las 7 de la mañana, llegaba a Sevilla, estaba allí en el archivo, porque no era un archivo, era un almacén de documentos, almacén militar del Tribunal Territorial Militar II, Eduardo Dato, y entonces todos los días de la mañana allí y luego para Málaga, hasta que localicé la documentación, que era todo el expediente completo de las personas que habían trasladado a Sevilla y que la justicia militar lo encausó por los sucesos de mayo. Luego sabemos que los informes policiales que atestiguaban que no fueron tenidos en cuenta y al final fueron sobreseídos todos, o sea, el caso no llegó siquiera a juzgarse, todos fueron sobreseídos, puestos en libertad, y lo mismo pasó con la mayoría de los juicios. Solamente aquellos que fueron condenados, pues finalmente en diciembre, creo que fue con motivo de la proclamación de la Constitución del 31, pues hubo una amnistía y todos fueron fuera. Pero la destrucción fue brutal, y además ahí está recogido con pelo y señales todo la destrucción. Y no solamente, cuidado, la destrucción que dijo la Iglesia que había tenido, sino la que decía el gobierno civil, la que decía la prensa, o sea, está todo contrastado. Todo cruzado, ¿no? Claro, porque no te puedes quedar con una versión. Yo quería hacer un último apunte, y otra vez en relación entre lo histórico y lo periodístico y la crónica, y es que ahí en ese libro ya viene recogido el nuevo cambio de recorrido oficial, y viene contado de una manera, y creo que eso cuando pasen algunos años estará contado de otro, que tendremos que tener en cuenta los contextos históricos, los contextos yo ahí solamente sociales, doy cuenta de lo que ha pasado. Y puede ser apasionante esa misma historia. Que a él no le gusta la historia moderna. No, pero por eso verá. Que habría que verlo después de unos años. Desde luego, el tema de los itinerarios lo he analizado también, ¿no? Y yo he visto, por ejemplo, por qué se dan los itinerarios distintos. En épocas anteriores, los itinerarios tenían 3 objetivos. Pasar por 3 lugares específicos. Si tú analizas, uno era donde estaba el poder, digamos, municipal y real, que era la plaza. Otro era el poder económico, que era la zona de Calle Nueva, y otro era el poder religioso, que era San Agustín y la catedral. Es decir, que en la conjunción de esos 3 poderes, los 3 espacios estaban los distintos itinerarios. Claro. A otra época, las primeras, había que ir a los conventos, o sea que los itinerarios, según salían, se distribuían por los años 20, obligan por la cuestión de silla y tribuna y demás al paso de itinerario oficial. Ahora, ¿qué pasa? El itinerario oficial está constreñido, pequeño, se ha ampliado, se ha hecho un itinerario distinto. ¿Hay un contexto? Hay un contexto, claro, lógicamente, que estamos en una época distinta, con otras necesidades distintas, y hay que darle una solución. No se puede yo particularmente, no pienso que haya que quedarse, digamos, estancado en lo tradicional cuando lo tradicional no te soluciona los problemas. Bueno, eso de lo tradicional en Málaga es cuando ya lo has hecho 3 veces. Ya 2 días, 2 o 3 veces ya es tradicional, efectivamente. No hay que ser inmovilista en ningún momento, analizar y ser realista con lo que ha dicho Tony Vertedor, la realidad social, la realidad económica, la realidad de cada cofradía. Y yo creo, Rafael, que cuando a las personas se les explican las circunstancias, se le da un razonamiento, las personas lo entienden. Lo que pasa es que yo creo que eso en todo en la vida. Lo que no se puede dar, pienso yo, no se explique. Mire usted, nosotros en una cofradía hacemos esto por esto. Nosotros vamos a cambiar el itinerario no porque yo pienso que a mí me gusta más que vaya por una calle más ancha. No, nosotros queremos hacerlo por esta circunstancia, porque aquí hemos detectado en este punto este problema, ¿verdad? O sea, eso hay que explicarlo y las personas lo entienden. Pero que, por ejemplo, la confección de los itinerarios debe seguir también unos rasgos históricos, unas raíces que tiene la cofradía, saber por dónde han pasado otros años, ver cómo está eso imbuido en la sociedad de cada época. Y claro, todo eso exige un conocimiento. Muy bien, Pepe. Hasta el próximo libro. Que sea pronto. Bueno, vamos a ver si podemos seguir
si Dios quiere que podamos seguir trabajando. Si no te viene un día y echamos un rato Una de buena tertulia. Cuando queráis. Una buena tertulia. Cuando queráis. Para mí es un placer estar con vosotros y cuando me llaméis sabéis que podéis contar conmigo. Yo para hablar de mi Málaga y de Semana Santa siempre estoy dispuesto. De cada programa sale otro programa, si os dais cuenta. No, pero que este año nos lo vamos a llevar a retransmisiones y todo, para que nos cuente. Hay que amarrarlo y dejarlo ahí. No, Pepe hay que meterlo en nómina directamente. Olvídate, ya llaman en fijo. Pepe, un placer. Bueno, igualmente. Bueno, y espero que, en fin, que modestamente que las personas que lo lean, pues vean que hay, no aparte de que haya mucho trabajo, que entiendan que la Semana Santa es mucho más que por una procesión en la calle. Que la Semana Santa y que las cofradías tienen una historia que está implicada en la ciudad y que no les vendan, digamos así, que no les venda a nadie lo que no es. Que ahora estamos todos muy dados a criticar, a decir esto es muy antiguo, esto es muy obsoleto. No, pare usted el carro. Léase usted la historia y después viene usted a hablar con propiedad. Y la grandeza de las redes sociales y la bajeza de las redes Efectivamente, sociales, que sabemos que cuando, muchas cosas. Claro, cuando tú eres una persona, bueno, público entre comillas, ¿no?, de que tiene alguna actividad, pues te sometes a eso, muchas veces a las versiones y a las críticas de personas que a lo mejor ni han leído libros ni nada, pero bueno, hay que pasar soberanamente. En Twitter hay mucho ingeniero de camino, canales. Yo no tengo ni Twitter ni nada de eso. Yo tengo mi móvil tengo móvil, yo no tengo redes sociales ninguna. A mí quien quiere me llama por teléfono, me escribe un WhatsApp. La vida de Dios. Exactamente. Y si hay con una carta escrita, que lo sigo haciendo. Sigue escribiendo cartas. Sí, y postales. Y postales, pero sobre todo cartas. A mis amigos, cuando quiero felicitar, les mando una carta manuscrita y les meto una fotografía y lo hago. Me encanta. Pues sí, bastante romántico. Muy bien. Y a pluma, Rafael, a pluma. Oh. Es un romántico empedernido. Antiguo. No, romántico no es antiguo. Gracias, Pepe. A vosotros, muy amable. Pausa para la publicidad, más temas aquí en 101 en guión. Hasta ahora. De nuevo con todos ustedes aquí en 101 en guión, el programa decano de la información de cofradías y hermandades. Vamos a irnos de nuevo a la provincia. Estamos haciendo esto habitualmente porque hay muchos tesoros que se esconden. Bueno, están de Semana Santa. Es complicado los que estamos muy activos, los que tenemos que estar, en nuestro caso, ahora transmitiendo, en el caso de muchos, pues en cofradías y hermandades, de irse a otros lugares. Pero hay lugares que, además de la Semana Santa, tienen otras cosas que sí se pueden visitar. Vamos a hablar de todo eso, igual que otros. Bueno, ya hablamos de Alhaurín el Grande hace un par de semanas, ¿no? Sí, señor. Ahora vamos a irnos a la otra parte, porque Alhaurín es muy grande. Y hay dos corazones, los verdes y los morados. Salvador David Pérez González, hermano mayor de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús. Hola. De la Real Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Muy buenas noches. El fiscal está por ahí, no ha querido venir, pero está bien fiscalizado, ¿eh? Está bien fiscalizado. Cuéntanos. Vigilándonos, primero, como siempre. Vamos a hablar primero y no lo quitamos de medio, es un decir, para ahondar en la Semana Santa hablando de la actualidad. Exactamente. El Congreso Nacional de Hermandades del Dulce Nombre. Exactamente. ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser? Pues el 8º Congreso Nacional de Hermandades del Dulce Nombre de Jesús, que va a tener lugar en compañía de la hermandad, o mejor dicho, de la Archicofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno de las Torres de Álora, y que va a ser los próximos días 5, 6 y 7 de diciembre. ¿Qué se aborda ahí? Pues aquí vamos a reunir a todas las cofradías y hermandades del Dulce Nombre de Jesús durante 2 días, tanto en Álora como en Alhaurín el Grande. Álora va a escoger el acto de inauguración, la sesión inaugural en la tarde del día 5, y luego pues vamos a compartir experiencias, vamos a dar a conocer nuestros pueblos, vamos a tener la oportunidad de conocer en este congreso también muchos aspectos relacionados con la historia y con el arte, que van a venir de la mano de magníficos investigadores, como por ejemplo Fray Antonio Bueno Espinar, Antonio Rafael Fernández Parada, de la Universidad de Granada, también Miguel Luis Guadalupe Muñoz, de la Universidad de Granada, Pilar Pezzi, que también nos va a acompañar desde la Universidad de Málaga, una serie de investigadores también locales, y bueno, como no, también al ser cofradía vamos a tratar temas tan importantes como son la formación y la caridad. La formación la va a tratar un gran entendido en estos temas, un joven cofrade
sacerdote también, rondeño concretamente de nacimiento, aunque está destinado en el Vaticano, concretamente oficial del culto y la disciplina de los sacramentos, y bueno, es Salvador Aguilera, y él va a dar una ponencia sobre este aspecto. Y la caridad, pues vamos a tener la suerte de que el ponente sea don José Antonio Fernández Cabrero, que es hermano mayor de la Macarena y todo un referente en este aspecto en Andalucía desde hace bastantes años. ¿Es un congreso en el que puede participar todo el mundo que quiera? ¿Cómo va esto? Exactamente, un congreso en el que puede participar todo el mundo que quiera. ¿Previo aviso? ¿No previo aviso? Previo ¿Se aviso, presenta? por supuesto. Cuéntanos esto porque es interesante saberlo. Muy bien, hay una serie de inscripciones y bueno, dentro de estas inscripciones, la inscripción da derecho tanto a asistir a todas las ponencias como a lo que son los recuerdos, también al certificado académico que se va a extender, porque se está gestionando con la Universidad de Málaga que una serie de créditos, y por supuesto también a lo que son los almuerzos y los desayunos. La cuota de inscripción son 60 euros por los 3 días. ¿Por todo? Pero por todo, sí, por pasar esos 3 días allí junto a los morados, tanto de Álora No son como dinero, de Alaurín el Grande. No son dineros. Desde luego que no. La cosa, pasan los 3 días estupendos y además aprende. Y además aprendemos, exactamente, sí. Y compartimos cosas, y compartimos también lo que son vivencias, sentimientos y hermandad, porque todo el mundo que está en torno a este mundo de la Semana Santa, pues creo que le gusta mucho lo que es conocer gente, enriquecerse, conocer personas, conocer experiencias, sagrados titulares, y todo lo que tienen los pueblos y las ciudades que ofrecernos. Pero aún así también quiero decir que bueno, que los teatros están abiertos y que quien quiera venir a escuchar una conferencia en concreto o varias conferencias en concreto, por supuesto que puede venir, incluso a participar también en los actos de culto que van a celebrarse con motivo de este congreso. ¿Qué actos? El día 6 de diciembre vamos a proceder a la reapertura de la ermita de San Sebastián, que ha estado cerrado durante aproximadamente un mes, para realizar una serie de mejoras, como por ejemplo la restauración del retablo, un retablo que en el año 1956 realizó don Pedro Pérez Hidalgo, y que bueno, se encontraba algo deteriorado, y que gracias a la labor de la empresa de Trillo y Lama, que pues hemos conseguido que vuelva a lucir en todo su esplendor. También ha sido una obra que ha sido financiada en gran parte con los fondos del Ayuntamiento de Alaurín el Grande. También vamos a aprovechar este acto para presentar la restauración y el pasado nuevo terciopelo de la antigua túnica de camarín de nuestro Padre Jesús Nazareno, que es una obra que ha llevado a cabo el joven bordador Antonio Moreno. Y bueno, a partir de ese momento pues también se va a proceder con motivo de la celebración del 8º Congreso, pues a la celebración de un besapié extraordinario a nuestro Padre Jesús Nazareno. Y bueno, luego a partir del día siguiente, para la clausura del Congreso, a partir de las 6 de la tarde, tendrá lugar en la Parroquia de la Encarnación una solemne función religiosa que va a ser oficiada por Salvador Aguilera, por el Padre Salvador Aguilera, y que va a ser cantada por la Escolanía Puericantores de nuestros hermanos de Almojía, del Nazareno de Almojía. Son 3 días intensos, ¿eh? Hay Muy de todo. intenso. Hay de todo. Vas a aprender, vas a participar en cosas, te vas a enterar de cosas. Y Vas a encima rezar. desayunas y almuerzas Y reza. y rezas. Lo tienes todo. También tenemos un pregón. Ah, también tenemos un pregón. Ya me extrañaba a mí que no saliera la palabra pregón. Falta la extraordinaria. Y no solo eso, también tenemos un gran concierto de nuestra banda sinfónica, de la banda Pero no hay sinfónica de la extraordinaria. Hermandad. No hay extraordinaria. Vale. Bueno, cuéntanos, pregón. El pregón va a correr a cargo de don José Carlos Navas Collantes, que es un joven cofrade de Arcos de la Frontera, está muy versado en el mundo del pregón. La verdad es que yo creo que tiene que ofrecer mucho al Congreso, y bueno, él va a hablar de todas las hermandades del Dulce Nombre de Jesús de España, o esa va a ser la temática del pregón. Más bien que pregón, oración poética, como a él le gusta denominarla. Y luego vamos a tener, para complementar ese acto, que se va a celebrar en la noche del 6 de diciembre en el Teatro Municipal Antonio Gala, pues un concierto de nuestra banda sinfónica, de la banda sinfónica de la Real Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Madre mía.
Bueno, vamos a dejar la actualidad y ahora nos vamos... Simplemente una cosa, ¿cuántas hermandades más o menos tenéis pensado que vayan a participar? Están convocadas aproximadamente unas 50 hermandades de toda España, desde Navarra, pasando por Castilla y León, como la del Nazareno de León, también Castilla-La Mancha, como el Nazareno de Madridejo, también algunas de Extremadura, y bueno, los asistentes van a ser sobre todo de Andalucía por motivos geográficos, pero bueno, algunas hermandades, como por ejemplo la Ablita en Navarra, se va a escapar y va a tener también su representación durante estos 2 días en Alhaurín y en Álora, que me gustaría también decir que bueno, que la localidad hermana que va a iniciar este congreso. Bueno, vamos a que nos abran las ganas también porque, con otros aconteceres. Exactamente. En Semana Santa, Alhaurín, cuéntame cómo es tu procesión, cuéntamela para que la gente que nos esté viendo nos diga, veniros, tenéis que venir. Bueno, yo creo que todo el mundo que conozca un poco la Semana Santa de Alhaurín el Grande, pues sabe que única, especial, es singular y que hay muchos motivos para venir a Alhaurín. Pero el más, yo creo que el más convincente, el más distintivo, el que hace que no entren más ganas de venir a Alhaurín es la magnífica simbiosis que hay entre las representaciones de Semana Santa, que son muy reales, que son muy antiguas también, algo muy enraizado, pero que al mismo tiempo está en manos plenamente de la juventud, porque la media de edad de los intérpretes de la Semana Santa de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno viene a ser de unos 25 o 30 años, no mucho más, y luego las procesiones. Son procesiones muy sentidas, son procesiones muy lucidas y son procesiones que tienen un carácter distinto a lo que son luego nuestras fiestas de gloria de junio. Y bueno, desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección, pues tenemos nosotros muchísimas cosas que decir. El Jueves Santo además es un día muy especial para los hermanos y hermanas de Jesús, porque ese día sale nuestro sagrado titular por única vez en todo el año, sin la cruz a cuestas, sale como cautivo y escoltado por miembros de la Policía Nacional que desde hace unos cuantos años nos acompañan. Y también tienen lugar las representaciones de Semana Santa que comienzan con las negaciones de San Pedro y los juicios de Jesús ante el Sanedrín, también ante Pilato y ante Herodes. Y bueno, luego me gustaría decir que esas representaciones no solamente se llevan a cabo en un escenario, el entablado, como le decimos los morados, que está justo enfrente de nuestra Casa Hermandad de Calle Nueva, sino también dentro del propio cortejo procesional y en las calles. Las calles se convierten en una auténtica Jerusalén viviente para ser pues testigos de las diferentes escenas. Y el Viernes Santo, a la tarde del Viernes Santo, pues comienza a las 6 en Alhaurín con la entrega de la cruz y con la condena a muerte de Jesús. Ese día la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno va acompañada de la imagen de María Santísima del Mayor Dolor. Y bueno, es la procesión entre las procesiones del pueblo de Alhaurín el Grande, es la más seguida, es la procesión que ningún alhaurino quiere perderse. Las calles están absolutamente llenas de público. Y se alquilan balcones, se alquilan, porque yo he visto las balconadas inmensas, ¿no?, de gente. Balcones muy grandes, exactamente, de gente, filas y filas y filas y filas, gente esperando durante horas la procesión. Y bueno, una procesión llena de sentimientos, donde las figuras infantiles, como por ejemplo pueden ser la de los angelitos, pues contrastan un poco con la crueldad de los soldados romanos, de los sayones que van maltratando al personaje que interpreta el papel de Jesús, el Jesús como lo llamamos nosotros, y durante toda la procesión en vivo tienen lugar las tres caídas, los encuentros con el Cirineo, con la Virgen María, con la Verónica y la llegada al Gólgota. Y luego al mismo tiempo, pues bueno, podemos disfrutar de la devoción a nuestros sagrados titulares, una devoción que el pueblo de Alhaurín le tiene y que es muy grande. Y luego, ya para poner la guinda final, el sábado a partir de las 12 de la noche se realiza la representación de la resurrección, y a partir de el sábado se puede ir porque aquí no hay procesiones. Exactamente. Todavía. Y díganos lo del sábado, es muy interesante además. Sí, sí.
y es una representación muy bonita también, se realiza de noche, con muchos efectos visuales, es muy bella, tiene una plasticidad muy bella, además tiene un hondo sentimiento religioso y para la gente que realmente está en la hermandad, pues yo creo que es algo muy bonito. Y el punto culmen, el final de la Semana Santa, también nos corresponde a los hermanos de Jesús, que es la procesión de nuestro Padre Jesús resucitado, la procesión oficial de la Semana Santa de Laurín el Grande, y que hace su salida pues a las 12:30 de la mañana del domingo de Resurrección, una procesión que es un poquito más corta, pero que no por ello es menos lucida. Quizá desde el punto de vista protocolario es la procesión más importante de la Semana Santa, pero también es la más alegre, quizá la más bulliciosa. ¿Cómo se construye el cortejo de resucitado? Porque aquí sabemos cómo se construye en Málaga capital, pero en Alhaurín, ¿cómo construir el cortejo que acompaña al Señor resucitado? Pues está formado por nuestros nazarenos, está formado por los jóvenes que han representado la Semana Santa, que ese día ya no nos acompañan vestidos como en sus habituales papeles, sino que ya nos acompañan vestidos de calle y acompañando al resucitado, las autoridades locales, tanto las religiosas como las políticas, las asociaciones, nuestras bandas, la banda de cornetas y tambores, la banda de música que acompaña y nuestros portadores de tronos. Es una procesión a la que hemos intentado en los últimos años añadirle también una serie de alicientes. El resucitado ahora se procesiona como si fuera, digamos, algo así como una especie de misterio alegórico sobre un monte de corcho y es un exorno floral escogido especialmente para la ocasión. Y bueno, la verdad es que es una mañana muy luminosa, muy bonita, y la que da un poco, la que va abriendo la primavera en Alhaurín el Grande. Un detalle, yo por eso de que toda la Semana Santa cae en el mismo momento, pero yo sí estaba en la festividad de junio, que ya hay que decir la valentía de ponerse las túnicas de terciopelo en junio, y hay dos detalles que sí me gustaría que lo explicara Salvador para el resto de personas que no lo han visto. Y uno es que primero sale el trono del Señor, se queda en la plaza de San Sebastián y ve pasar a todo el cortejo. Ajá. Así se recuerdo. hacía hasta hace unos cuantos años. Sí. Vale, yo es que estuve retransmitiendo eso en radio hace unos pocos años. Y otro es otra cosa que hace el nazareno que porta el incensario. El incensario, exactamente. Que hace una especie de filigrana. Filigrana que no sé si tiene algún nombre específico. La filigrana no tiene ningún nombre específico, pero la persona que porta el incensario, sí, el incensario de la procesión es un cargo muy característico de Alhaurín. Tú sabes que Alhaurín tiene una serie de figuras que digamos que son únicas en cuanto a la procesión: el que lleva el estandarte mayor, los angelitos, los borleros, que son los pequeños niños que recogen las borlas del estandarte mayor, y el incensario que, bueno, que digamos que va desde el principio hasta el final de la procesión, incensando la procesión, y bueno, delante de cada estandarte, y sobre todo delante de la imagen de nuestro sagrado titular, pues intenta que da una vuelta de 360, una vuelta, exactamente. O un poco más, exactamente. ¿Así? Muy llamativo, sí. ¿Así? Una vuelta sobre sí mismo, en plan bisbal. Pero así. No. La vuelta es completamente de 360 grados. Exacto. Es que entonces él me está señalando una rueda así. Hace una rueda, varias ruedas, y luego cuando llega justo delante del estandarte o delante de la imagen de Jesús, pues hace 3 ofrendas de incienso. ¿Cómo lleváis lo de la túnica de terciopelo en junio y en Alhaurín? Bien, siendo morado, muy bien. Se lleva con mucho gusto, con mucha dignidad. Con mucha dignidad. Y bueno, unos años hace más calor que otros. La verdad es que estaba hablando además con una persona que se ha vestido muchísimos años de nazareno, y es una peculiaridad muy grande de este pueblo, porque que sí, en tiempo de gloria, ¿no? En tiempo de gloria sacamos nazarenos a la calle, tanto nosotros, nuestra hermandad, como la otra cofradía de Pasión y Gloria también saca sus nazarenos a la calle en sus fiestas, que en ese caso son las de mayo. Es algo muy característico. En muchas ocasiones me he encontrado con gente que me ha dicho, esto es litúrgicamente, bueno, yo no sé si es
más o menos desde el punto de vista litúrgico si es más o menos correcto, pero sí tengo muy claro y tengo testimonio de que al menos desde el siglo XVIII siempre han participado nuestros nazarenos en las procesiones de gloria. Hay veces que la liturgia la escribe el pueblo a lo largo del tiempo, afortunadamente. ¿no? Afortunadamente. Pero sí es cierto que hay una cosa que me llama la atención, ya la vez anterior cuando estuvimos con los verdes, me llama la atención, y es que cae en manos de las cofradías tanto las actividades, los momentos litúrgicos, los momentos de procesiones de pasión y de gloria. Sostenéis esos dos baluartes, ¿no? Exactamente, sí. Que eso no pasa, no sé si pasa en otra parte. Aquí tenemos la Hermandad de Gloria. Pocas son las cofradías de pasión que además tienen de gloria y que salgan, porque la tienen, pero a lo mejor no salen. Sí. Por ejemplo, el caso de la Oliva. Y de la Encarna. Bueno, y además no solamente eso, durante todo el año tenemos infinidad de actividades, tanto litúrgicas como culturales, y además muchísimos grupos. Vamos a ver, lleváis lo de la Semana Santa con todos los preparos que tiene eso, lleváis en el caso vuestro lo de junio, en el caso de los verdes lo de mayo. Hay que tener, eso es artible, ¿eh? Dos bandas de cornetas y tambores, una banda de música, un coro, múltiples actividades, muchas comisiones que funcionan casi semanalmente, como la de caridad y la de juventud, también la de liturgia, y bueno, esto, tú sabes que la vida del cofrade, la vida de un hermano, pues dedicar todo el tiempo que tengas a tu hermandad, a tus sagrados titulares. Esto se hace absolutamente gratis et amore, pero el amor es hacia nuestros sagrados titulares, hacia nuestras tradiciones y hacia un sentimiento que hemos mamado desde pequeños en nuestras casas, y gracias a nuestra familia y gracias a todo lo que hemos vivido y compartido en la hermandad desde nuestra infancia dirigir hasta el legado, continuar con el legado, que es importante. Apretado y bien hecho, que dice por ahí, los laurinos. Muy apretado. y bien hecho también, ¿eh? Sí. Es conocida la rivalidad, ¿no?, que hay entre las dos grandes cofradías, entre los verdes y morados. ¿Es tan así como se cuenta? Bueno, hay momentos... Es decir, vosotros, por ejemplo, en la fiesta de mayo, vosotros participáis, vais a verlo, os quedáis fuera. Yo siempre he visto la fiesta de mayo de la cofradía de la Santa Veracruz. Incluso cuando estaba estudiando en Málaga, me acuerdo que los días 2 y 3 de mayo, pues iba a ver la procesión de los verdes, y por supuesto que también he visto las procesiones de Semana Santa de la cofradía. La otra parte de la Semana Santa y del mundo cofrade de Alaurín el Grande, la respeto y la veo, y bueno, pues también me gusta verla, por supuesto, pero cada hermano, por supuesto, de su hermandad, cada cofrade de su cofradía, y bueno, pues lo que nos lleva. Bueno, no sé si es mejor, pero sí es la mía. Que yo conocí, yo conozco a Laurín por otras etapas y por otras cosas profesionales y tal, y hubo momentos en los que sí había rivalidad. Tú no habías nacido quizá, pero había rivalidad de la dura, ¿eh? Sí, es posible que sí. ¿Y tú sabrás de eso por la década de 1940 fue muy complicada? Yo llego un poquito más contemporáneo. Ha habido momentos también, los años 90, ha habido circunstancias, a lo mejor en algún momento especiales, pero bueno, esa dualidad de las hermandades de Alaurín el Grande, pues al mismo tiempo también es complementaria, también se van complementando y eso ha hecho también que se engrandezca, quiero decir, que esa rivalidad ha hecho posible que cada una por ir sumando más hayan mejorado interna y externamente en las cofradías. Es un acicate, por supuesto, sí. Es un acicate porque, bueno, todos sabemos que la Semana Santa de Alaurín el Grande y el mundo de la hermandad de Alaurín el Grande, pues son muy exigentes, y bueno, quizás la rivalidad pues haya traído esa exigencia en cuanto a calidad. Algo positivo. Bueno, también ha sido
podríamos decir que es un acicate para que tengamos un afán de superación constante y creciente. ¿Tenéis calculado más o menos cuál? Rapidito, que estamos fuera de tiempo. La masa social, o sea, de los cofrades de Laurín, ¿cuántos son más o menos? Yo calculo la masa social de mi hermandad, yo la calculo en unas 4.000 personas al menos. Sobre una población, 4.000 más 4.000 más menos la otra hermandad, 8.000, Estamos 10.000. hablando de que Laurín puede tener unos 20 y pico mil habitantes. Vale. Y bueno, también hay gente que no comulga con lo que es el mundo de la Semana Santa. Es importante que haya 10 por lo menos que se queden de espectadores, porque si no... La filita en cada acera, por lo menos. Hermano Mayor, muchas gracias, estamos fuera de tiempo. Bueno, seguimos en contacto. Por supuesto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por abrirnos vuestras puertas para... Ya conocen las dos visiones que se unen en Semana Santa, se unen en mayo y en junio, de los verdes cuando estuvieron aquí hace una semana, y ahora también los morados de Laurín. La próxima vez los dos juntos. Y echarlo pelea, como en los años 40. No hay lugar. Bueno, Mora, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Tony, ¿qué tenemos ahora después de la publicidad? Anda, dilo. Vamos a recordar el lunes santo y vamos a recordar gitanos, patrocinado por Tejeros, ¿no? Sí. Ahí estamos. Pues nos vamos ahí con los gitanos. Y la semana que viene anticipamos que vamos a estar en Antequera también. ¿Cierto? Pues ya está. Ya lo tenemos todo hecho. Nos vamos a descansar un ratito, a sentarnos en el sofá, a ver después de publicidad cómo fue alguno de los momentos de la retransmisión de 101 de Los Gitanos. Raquel, hasta la próxima semana. Adiós. A ustedes, como siempre, gracias por su fidelidad. Volvemos el próximo miércoles aquí en 101 en Guión. Buenas noches. Adiós.
Ya. No se me va a olvidar, es un lector que te estoy escuchando. No, hijo, mira para allá. No, delante no se puede poner nadie. Sembra.
despedida. No, ve cómo me gusta. Ay.